Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Piscis, cariño. Richard, pero no te veo tu cara. Ya, corazón, quiero que mires las cartas para que entiendas, mi querido Piscis. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Recuerda, cariño, que si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Piscis. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Vamos a ver, corazón. Carta guía, carta consejo con el tarot Z, mi querido Piscis. Carta guía, carta consejo con el tarot Z, mi querido Piscis. Me sale la carta del ermitaño, Piscis. La carta del ermitaño, mi querido pececito, representa a una persona de elemento tierra. Puede ser un Tauro, puede ser un Virgo también, o alguien de elemento tierra. El ermitaño Piscis también representa a alguien del pasado, pero también, corazón, a una persona que ya ha vivido tanto y que en estos momentos quizás lo único que quiere es quedarse en casa, Piscis. O tú estás lidiando con una persona que quizás, cariño, le cuesta el cambio, porque quiere quedarse en casa, mi querido Piscis. Entonces, yo como resumen con esta carta, ¿qué te diría, mi pececito? Si es tu caso, te diría, Piscis, todavía hay un abanico de oportunidades. Todavía puedes conocer a más personas. Todavía puedes conseguir un trabajo diferente, un proyecto diferente. Si tu situación en estos momentos, Piscis, está relacionado con una persona X, yo te diría, esta persona, cariño, le cuesta el cambio. Es una persona que se queda en casa. Es una persona que no quiere de repente terminar una historia. Es una persona que dice, ¿para qué me voy a cambiar de trabajo si estoy bien donde estoy? Tú solamente toma lo que es tuyo, mi querido Piscis. Es importante salir de la zona de confort. Es importante, cariño, buscar nuevas aventuras. Empezar otra vez desde cero. No vaya a ser, mi pececito, que tú no eres feliz con una persona. Pero sin embargo me dice Richard, pero es que ¿qué hago? Si lo dejo a él, si lo dejo a ella, tengo que cambiarme de casa. Y voy a estar solo, voy a estar sola. Entonces, mi querido Piscis, yo te pregunto, cariño, ¿quieres seguir viviendo infeliz? ¿Amargado y amargada con esa persona? Tienen que hacer cambios, Piscis. Vamos a ver signos. Mi querido Piscis, me sale un Leo, me sale Escorpio, me sale Capricornio, otra vez Leo, cierras con un Tauro o Virgo. Muchos de ustedes, Piscis, siento que posiblemente hay un cambio en su vida y muchos de ustedes van a volver de la casa o de la tierra donde salieron. ¿Cómo así, Richard? A lo mejor vuelves a casa de mamá, de papá, a lo mejor a la casa de tus hermanos, o quieres volver, cariño, a tus orígenes. A lo mejor quieres volver a tu país, mi querido Piscis. Vamos a ver iniciales, mi pececito. La letra T y la letra U. La letra H. La letra F. La letra G. Muy bien, Piscis. El tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Piscis. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Piscis. La carta del as de copas. La carta, cariño, del rey de pentáculos. La carta del mundo. Y cierras con la carta de la sacerdotisa, mi querido Piscis. Yo lo que siento, Piscis, que tú has hecho las cosas con amor.
O simplemente tú has hecho las cosas con mucha ilusión. A lo mejor de repente lo que es en una relación o en un trabajo, Piscis. Pero lamentablemente, cariño, puede ser que con la persona que tú estás lidiando es una persona que no se mueve. Es una persona que a lo mejor es muy frío, muy fría contigo. Vamos a suponer, mi pececito, cariño, que tú has hecho algo con amor, con ilusión. Has empezado una relación, una comunicación con una persona que te interesa. Esta persona te escribe cada vez que se acuerda. Esta persona, cariño, de repente está esperando que tú lo escribas. Es una persona muy lenta. Pero, sinceramente, Piscis, como tenemos la carta del Rey de Pentáculos, es una persona que se siente superior, superiora. Es una persona, cariño, que dice, bueno, si Piscis me quiere, Piscis me tiene que buscar, cariño. Y quizás por eso me sale la carta del ermitaño. Te sientes estancado o estancada con esa persona, Piscis. Entonces, como tenemos lo que es la carta del mundo, cariño, muchos de ustedes, luego de reflexionar, luego de meditar, cariño, inclusive de pedir una señal a Dios, la carta del mundo nos dice, Piscis quiere apostar por él o por ella. Te das cuenta que en ese lugar, que en esa situación, con esa persona o en ese trabajo, cariño, no vas a avanzar. ¿Por qué? Porque esta carta, si te das cuenta, está sentado. Hay mucho orgullo, mucho ego, cariño, y tenemos como carta guía la carta del ermitaño, Piscis. Entonces, muchos de ustedes, quizás en estos momentos, todavía no quieren dar lo que es ese paso. Pero luego, cariño, vas a reaccionar, vas a reflexionar, Piscis, y vas a cerrar este ciclo por tu propio bien. Porque el mundo, cariño, representa cerrar un ciclo. Pero el mundo es una carta buena, es una carta positiva, es una carta de tus sueños, tus deseos, Piscis. Tus deseos, la fortuna, tu suerte. Entonces dice, Piscis, ve que las cosas están estancadas, cierra un ciclo para su bien. Y me lo confirma con la carta de la sacerdotisa. Porque la carta de la sacerdotisa, cariño, es una carta de madurez, es una carta de inteligencia, es una carta que te dice, ya estás preparado, ya estás preparada, Piscis. Ya estás preparado, preparada para cerrar ese ciclo y para crecer, para evolucionar, para que no continúes estancado o estancada. Entonces, cariño, luego de mi sermón te digo, muchos de ustedes, Piscis, van a cerrar un ciclo. Muchos de ustedes, Piscis, van a apostar por su felicidad o terminas con una persona que no te aporta nada o dejas un trabajo, cariño, que no hay reconocimiento. Y esto te va a llevar a la fortuna. Esto te va a llevar, cariño, a que conozcas quizás a una persona, si quieres, porque todo es libre albedrío, a una persona madura, a una persona que económicamente está bien, a una persona, cariño, que te va a hacer feliz. En el trabajo va a haber reconocimiento, va a haber ascenso, porque la sacerdotisa, cariño, es como si fuera jefe, supervisor, supervisora, el gerente, cariño. Entonces, tienes que empezar a tomar decisiones. Vamos a continuar, Piscis. Vamos a ver, corazón, solamente voy a dejar la carta guía. ¿Qué arcángel te acompaña en esta semana? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Piscis. Dice, saludo celestial. Escucha. El arcángel Azrael. Tus seres queridos que están en el cielo se encuentran bien. Deja de inquietarte y aprecia sus afectuosas bendiciones. Yo te entiendo, Piscis, en este punto, mi pececito.
Siento, mi querido Piscis, como tenemos la carta guía, la carta del ermitaño, muchos de ustedes te cuesta superar la pérdida de una persona especial en tu vida. Puede ser hijos, familia, pareja, una persona especial, Piscis. Pero el arcángel te dice, tranquilo, tranquila, ellos están bien, Piscis. Y te está pidiendo, mi pececito, que te recuperes. Que recuerdes siempre que ellos no quieren verte triste. Que ellos, cariño, no quieren verte estancado o estancada. Quieren que tú vuelvas a rehacer tu vida. Quieren que tú, cariño, encuentres tu camino. Que sonrías, mi pececito. Eso es lo que te dice saludo celestial. Cuando uno, mi querido Piscis, pierde algún familiar, es un dolor que no se lo deseo a nadie. Cuesta, luchas con esos sentimientos. Hay días en los cuales de repente estás bien. Hay días en los cuales solo lloras. Hay días en los cuales te quieres comer el mundo. Luego lloras. Así estás. Hasta que un día, mi querido Piscis, sueltas. Va a llegar un día, Piscis, si es tu caso, en la cual quizás vas a reventar y vas a llorar, llorar, llorar y llorar hasta cansarte y luego vas a olvidar. No que lo vas a sacar de tu corazón, simplemente vas a entender que cierras el ciclo. Porque mi querido Piscis, si tú sigues sufriendo por ellos, y yo te entiendo que es difícil superar, ellos, las personas que ya no pertenecen a esta tierra, se quedan. Y ellos, cariño, no tienen por qué quedarse en este plano terrenal. Por eso que luego existen las almas en pena. Por eso que muchas veces dicen, Richard, yo le he visto a este familiar caminando, yo le he visto en la habitación, yo le he visto en el techo. ¿Por qué? Porque ellos se quedan por ustedes. Ustedes lo que tienen que decir un día, hermano, papá, mamá, tu pareja, estoy bien. Quiero que continúes con tu camino. Tú ya no perteneces a este plano. Yo voy a volver a empezar, pero quiero que tú también continúes. Libéralo, Piscis. Libéralo. Eso es lo que tú tienes que hacer, cariño. Liberarlos. Para que ellos continúen con su plan divino, mi pececito. Vamos a ver, corazón. Respuesta en el tarot egipcio. 3 grupos. Tú solamente pregunta lo que quieras. Vamos a ver. Vamos a ver, Piscis, Piscis, Piscis. Respuesta en el tarot egipcio. Listo. Opción 1, opción 2, opción 3. 7 segundos. Ahora, cariño. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la estrella es un sí, Piscis o Acuario. Opción 2, la carta de los enamorados es un sí, Géminis. Opción 3, la carta del loco es un no, Libra, cariño. Muy bien, mi querido pececito. Vamos a ver, corazón, ¿qué te quieren decir? Increíble. Tú no sabes lo que ha pasado ahora, Piscis. Tú no sabes lo que ha pasado ahora, Piscis. Te lo juro por lo más sagrado. Tú no sabes lo que ha pasado ahora. Te lo juro por lo más sagrado, Piscis. Siento que alguien quiere darte un mensaje, creas o no. He estado recogiendo esto y he sentido clarito que alguien me ha tomado un poco de cabello. Clarito, clarito, te lo juro por lo más sagrado, Piscis.
por lo más sagrado. Aquí son las 3:20. Hora portal, hora portal. La hora portal, Piscis, es la hora portal. No tengo miedo. No. Entonces es una energía buena. Y justo cuando estoy hablando, cariño, saludo celestial. Hora portal. Las horas portales son las 3 de la tarde, las 6 de la mañana, las 6 de la tarde, medianoche, 3 de la mañana, 3, 4 de la mañana también puede ser, ¿vale? 3, 4 de la tarde también puede ser. Esa es la hora portal. Voy a canalizar. ¿Quieren que hable más? ¿Quieren que hable más, cariño? Y me dice sí. Alguien es como que quiere decirte, Piscis, que por favor lo perdones. Dice que te cuides mucho de la nariz, no sé por qué. No sé si estás resfriado, te has operado o algo, Piscis, pero me dice que te cuides mucho de la nariz. Veo la imagen de una persona muy mayor. Hay una imagen de una persona muy, muy mayor, 80, 90 o 70, no, 80, 90, muy mayor. Pero es muy curioso porque una de las imágenes que me deja ver lleva como una corona. No sé si a lo mejor ustedes habían hecho algún cumpleaños y quizás lo pusieron su coronita. Muy mayor. Estoy viendo una casa la cual la puerta da directamente a la calle. Es un bajo a ras del suelo. Es un bajo. Es un lugar donde hay mucho sol, brilla mucho el sol. Un salón muy grande, Piscis. Es como que tuvieras una sala comedor. Hay una energía que cada vez que tú abres la puerta, es como que se recarga de energía o le gusta ver lo que es el amanecer, Piscis. Vamos a ver qué más quieres decir. No sé el nombre de Toño o Ñoño, Toño o Ñoño. Me toca mucho lo que es en la cabeza, pero a dirección de la frente. Me toca mucho esa persona. No sé si a lo mejor de repente te hacía caricias o te peinaba el cabello o algo. La letra Z, no sé qué tiene que ver para ti. La M. Dice que tengas cuidado. Dice que tengas cuidado. Es muy curioso porque también me dice, dile que tenga cuidado que esa persona está enferma. No sé si tú estás enfermo, enferma, o estás atendiendo a una persona que está enferma también. Veo la imagen de un perro que ladra mucho. Ladra. Puede ser en tu puerta o dentro de casa. Ladra mucho. Vamos a ver. Algunos de ustedes, o quizás pueden ser ellos, son de contextura gruesa, no son delgadas, cabello largo, negro, mayores de 30 años. Le gustaba llevar una blusa blanca, quizás por el calor, blusa o polo blanco. Yo diría blusa, que inclusive tenía adelante como bolsillos. Algunas de ellas, inclusive la blusa se lo recogían lo que es en la cintura, o eres tú. O eres tú, Piscis.
Hay un grupo de ustedes que tiene el nombre de Oscar, me acaba de decir ahora. Algunos de ustedes tienen lo que es una puerta de madera con detalles como cuadrados o coquitos. Me acaba de tocar otra vez por el brazo. Está aquí. No es mala la energía, no es mala, Piscis. Porque cuando la energía es malo, se te escarapela el cuerpo, te pone nervioso. Los pelos se te ponen de punta, cariño. Tienes un miedo, el alma lo rechaza. No, esto no. Veo el perfil o los ojos. No sé si a lo mejor era muy moreno de piel o muy morena. Tiene las cejas como muy pobladas, grandes. Las pestañas también. Pero está como llorando. Se quejaba mucho de la barriga para abajo. Se quejaba mucho en ese lugar. Pero siempre me está mencionando una persona de contextura gruesa. Siempre. Me dice que revises una factura. No sé qué tiene que ver una factura, Piscis. Tienes que revisar una factura, me dice. Que Dios y universo me ayude, que Dios y universo me ayude. No sé por qué también veo como que algunos de ustedes, en algún momento esta persona trabajaba quizás vendiendo productos agrícolas, por decirlo, ¿no? O del campo, Piscis. O tú de repente trabajas en ello también, un supermercado o un mercado del pueblo, yo qué sé, cariño. Hay una foto o hay una escena en la cual ustedes dos están abrazados y se ríen. Uno de ellos o ellas lleva una gorra o un sombrero. O tú. Vamos a ver, Piscis. Me muestra también lentes y motocicleta. Que Dios, el universo me ayude. El ojo del lado derecho puede ser que tenía un problema o tú tienes un problema en el ojo del lado derecho. Porque me muestra una imagen como que está anublado. Puede ser catarata, hay otra enfermedad más, no me acuerdo. Algunos de ustedes, mi querido Piscis, posiblemente llevaron lo que es un implante en los huesos, articulaciones, o puede ser brazo o pierna. Yo inclusive me inclinaría más en el brazo, por el codo. El nombre de Rubén. Me muestra guitarras, muchas guitarras. No sé si a lo mejor quiere que tú cuides a una joven que no supera los 20 años, de 20 para abajo, cabello lacio. Vamos a ver, Piscis, que Dios universo me ayude, por favor. Me dice, dile que yo siempre estoy con ellos. Me está mostrando algo, un momento, Piscis. Dice que no te olvides de su cumpleaños. Piscis. Ten cuidado, mi querido Piscis, porque hay alguien que te observa, quizás a través de las redes sociales.
No sé por qué me muestra unas zapatillas de color oscuro. Puede ser negro, puede ser azul, color oscuro. Me dice que no lo ruegues más. No sé, me dan a entender como que a lo mejor tú quieres una reconciliación o algo con alguien. Me dice que no lo ruegue más. Es curioso porque me muestra muchos sucesos como que estuvieran en casa tendiendo ropa, cocinando, una persona muy hogareña, una persona muy de casa, sea hombre o sea mujer. El nombre de Luis. Pero me vuelve a decir, dile por favor que se cuide, dile por favor que no ruegue más, dile por favor que pase ya. Una carta. Una carta. Estoy con los ojos cerrados, me dejaré guiar. ¿Esta? No, me dice. ¿Esta? Sí, esta sí. A ver qué dice. La carta del 4 de Pentáculos. Siento, mi querido Piscis, que muchos de ustedes, como que a veces la soledad te envuelve, Piscis. O de repente tú, mi querido Piscis, estás con una persona en la cual no te sientes realizado, realizada. O estás esperando a alguien también. Te veo en una casa, Piscis, sola, solo. Es como que estuvieras cargando tus sentimientos. A veces quieres huir, pero no te atreves. ¿Sabes qué siento, Piscis? A lo mejor puede ser para el grupo de personas en la cual no estás en tu zona de confort. A lo mejor estás en otro país, en otra ciudad. ¡Wow! Está quemando esto. En otra ciudad. Te noto como que por más que quizás tienes ingresos, dinero, como que no te sientes realizado, realizada, Piscis. Porque aquí hay una mujer muy preciosa, pero es como que estuviera en un castillo de oro, pero aquí está la luna, aquí hay una tristeza, cariño. Siento, mi querido Piscis, que es como que las energías me dicen, Piscis siente la casa muy vacía. A lo mejor extrañas a los hijos, a tu pareja, o me dice Richa, quiero volver a mis orígenes, quiero estar en el lugar de antes, pero tú sientes la casa muy vacía. Hay un regalo que te hicieron, Piscis. Me dice que me centre aquí. No sé si tienes una pulsera o un reloj o un detalle. Hay un regalo que a ti te hicieron. Tú siempre lo llevas. Me habla Carlos José, no sé qué tiene que ver. Tú siempre lo llevas, Piscis. Me dice, es que cuando llega el mensaje no llega muy claro, ¿vale? Pero me dice como que ellos se lo han robado, me da a entender. O robado, lavado, es que no se entiende muy bien. Es como que me dijera de que tú hubieras discutido inclusive por esto. Algún regalo te hicieron y tú has discutido por esto. Eso es lo que me dice Piscis. No encuentro más información, cariño. Espero que te haya gustado esta lectura, corazón. Gracias por tu apoyo, mi pececito. Te voy a sacar lo que es las características. Se me fue el tiempo, Piscis. Vamos a ver. Las características, mi querido Piscis. Vamos a ver. Para muchos de ustedes, posiblemente están lidiando con personas de elemento tierra, especialmente lo que es un Capricornio o Tauro.
Esta persona puede estar cerca de tu centro deportivo, gimnasio, o de repente en tu trabajo o estudian juntos. La carta del 6 de bastos, hay un personaje que no te da lo que es una respuesta, o de repente esta persona en estos momentos te ignora y a ti te sabe mal esta situación, mi querido pececito. O estás lidiando con una persona que está muy ocupada o muy ocupado porque quizás es una persona muy famosa. Te quiero, Piscis. Recuerda, mi pececito, tus seres queridos que están en el cielo se encuentran bien. Deja de inquietarte y aprecia sus afectuosas bendiciones. Aquí se ha manifestado alguien. Ha sido clarito, clarito. Hasta la vista, Piscis. Besitos. Sé feliz.